mentira. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Hoy viene vídeo serio, tranquilos, no tan serio. Y tengo que hablar un montón de cosas que llevo tiempo queriendo hablar, tanto del canal como de Genshin Impact. Sobre todo, este vídeo va a tratar de Genshin Impact, pero voy a hablar unos aspectos muy importantes que os afectan acerca del funcionamiento general de las dos grandes plataformas, que luego ya sabéis, el resto de redes, seguirme Instagram, Twitter, TikTok, están todas por aquí abajo, Discord, que vamos a llegar a 30.000. Pero el pilar fundamental de todo esto es YouTube y los directos de la plataforma morada. Y va a haber grandes cambios que como público, como personas que me veis todos los días, os van a afectar. Así que prepararos, tomar algo de comer y que aproveche y que esté muy rico. Gracias por estar ahí un día más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el apoyo que dais y recordar que una vez al día, si hacéis eso, entráis en el sorteo de una bendición lunar, que me permitís hacer eso y que hacer cálculos de lo que sorteo en todas las redes en conjunto, a ver si a alguien le dan los números, pero esto es gracias a todos vosotros. Y vamos directamente con todo lo importante que tenemos que hablar. Vamos a empezar hablando de Genshin. ¿Qué diréis? A ver, es un canal de Genshin, ¿no? Sí, vamos a hablar de Genshin. Vamos a hablar de Notcry y vamos a hablar del rumbo de Hoyoverse. Quería explicar muchas cosas que actualmente pienso y que me da miedo en el sentido de ha habido continuamente un montón de, por mi caso, cosas que he tratado de deducir de lo que va a ocurrir en el futuro con Hoyoverse y en la mayoría he acertado y por desgracia en las malas, es decir, en las cosas que al final continúo haciendo y demás. Pero tampoco es ser un genio y para nadie es un misterio el rumbo que lleva la compañía y muchos de vosotros pensáis igual. Al mismo tiempo hay mucha gente que tiene fe en esta región de Notcry y mucha gente, en concreto Putu subió un vídeo que estará por aquí diciendo viene el pick de Genshin y de hecho a la altura de grabar este vídeo, o sea, ese vídeo para que lo entendáis cronológicamente fue después del live stream de la 5.8 en el que creo que la mayoría de jugadores está de acuerdo en que fue un PowerPoint y de hecho en mi comunidad de broma a partir de ahora el live stream lo vamos a llamar PowerPoint de la siguiente versión porque es que eran imágenes estáticas. Había un tráiler muy bueno, la cinemática de la cierva del final, que ahora hablaremos de ello también, pero era un PowerPoint. Eran 80% imágenes estáticas cuando el presupuesto de Hoyoverse es para como mínimo tener el mejor livestream de los gachas en general y se nota que ni se esfuerzan en eso. Pero eso es otra conversación. Pues la cuestión es que la comunidad a día de hoy está en un punto raro. Genshin se 80 millones de veces. Editores, la palabra con M, censurarla, ya sabéis, qué pena. Y Genshin, sin embargo, sigue y de hecho a día de hoy está muy fuerte. Estamos en una de las mejores épocas del juego, aunque a alguno le parezca raro, tanto en ingresos, búsquedas, jugadores y todas las cosas que podéis comprobar en todos los sitios. Y es una cadena, un snowball además positivo. Es decir, estamos en un punto en el que la 5.7 fue cine sin mapa, solo por los banners, Mabuika Skirk, el nuevo endgame y algunas cosas más que vinieron. La 5.8 es una versión que va a ser increíble y eso es innegable. La gente que se quejó del livestream y estuvo de acuerdo, todos dijeron que aunque el livestream fuese un poco soso, que podría haber mejorado mucho, la versión iba a ser buena. Con todo lo que sabemos que hay, sin que tampoco esperemos mucho más de lo que está confirmado del livestream y previamente todos sabíamos de los leaks, es una buena versión. Y después de esa viene Notcry, que literalmente pues es nación nueva y nos van a plantear todas las mecánicas del año siguiente y toda la historia. ¿Qué está ocurriendo de verdad? Pues os cuento. Realmente es un punto muy importante y además es el puente y el hilo perfecto para enlazar con lo que quiero explicaros del canal y todo lo demás. Básicamente Hoyoverse y los gachas son cíclicos. Hoyoverse es una empresa que ha sabido capitalizar y monetizar cada cosa que hace y al mismo tiempo ha sabido reducir los gastos y lo que aporta a la gente para maximizar el beneficio. Con las poquitas migajas que dan, que a día de hoy ya es un meme, la gente está mucho más pendiente de Hoyoverse y los juegos de Hoyoverse, principalmente Genshin, que otros juegos que funcionen mejor. Y aquí voy a mencionar a Guwa, y es que la realidad de lo poquito que estoy viendo, pero hablando con compañeros creadores que juegan Guwa, es que Guwa no deja de hacerlo mejor que Hoyoverse de forma objetiva a nivel de cinemáticas, combate, personajes, actualizaciones, que el 80% de versiones de un año están llenas, a diferencia de Genshin, que la mayoría están vacías y solo hay una o dos muy buenas. Y
no hay mucho más que decir, es la realidad y lo digo yo como solo creador de Genshin que no juega y no ha tocado WoW. Y el livestream es la prueba de ello. Mucha gente opina y os pregunto, dejar en los comentarios que el livestream de WoW fue mejor que el de Genshin. Pero aquí vamos a la cuestión. Genshin tiene a la gente de alguna forma esclavizada o secuestrada, a lo mejor por los años que lleva jugando, a lo mejor por el dinero que le ha puesto una cuenta o a lo mejor por lo que trabajan, tanto en, vamos a poner la parte buena de diseño de música, niveles, mapeado, personajes, empatía emocional con ellos, como por la otra parte que no es todo este diseño tan bonito que se trabaja mucho en los videojuegos, que es digamos más la vinculación psicológica y todas las técnicas que hacen que la gente se enganche al juego, así de fácil. Y por eso hay mucha más gente con Genshin, a pesar de que objetivamente hay una buena competencia que es WoW. Y además, atentos, porque estamos en la época en la que Genshin quiere venderte la moto. Quiero que esto haga conciencia porque este vídeo va a ser muy visto. Y no es tampoco una parte mala. De hecho, ya sabéis que yo estoy con Lootbar y sabéis que siempre os digo, si vais a gastar, Lootbar, esto no es publicidad. Pero mucha gente dice, bueno, pero tú dices que no gastemos, pero que está Lootbar ahí. Yo digo que seáis responsables con el dinero. Que no gastéis lo que os vaya a afectar a otra cosa más importante. Y sobre todo, que no paséis la línea de esa palabra que menciono y a la gente le afecta mucho al ego muchas veces, que es la ludopatía. Pero que seáis responsables con lo que podáis hacer, porque cada uno es dueño de lo que puede hacer con sus recursos económicos totalmente. La cuestión es que llega el aniversario y llegan los por-doses. Y Hoyoverse ya lo hizo antes de Natlan, y en Natlan empezaron a preparar un livestream para pedir perdón y un montón de cosas. La gente se hypeó con Natlan, hubo un pico en Genshin, todas las gráficas se iban para arriba. Pero era porque querían vender los packs. Además, fueron, y aquí lo digo con todo mayúsculas, ratillas espectaculares, porque adelantaron el reset de los por 2 que siempre se hace en septiembre, el 28, porque es el aniversario de Genshin y el cumpleaños de Ayaka. Lo adelantaron porque vieron que la gente después del livestream estaba hypeada y empatizando con Dawei llorando diciendo uy, ahora sí va a mejorar Genshin, ahora sí se viene el pick de verdad. Y en cuanto la gente compró los por 2 y luego se acercó también la 5.3 con Mabuika, vendieron todo y de la 5.3 hasta esta 5.6.7 Natlan pues bastante en picado, de las peores épocas que ha tenido Genshin. ¿Qué ocurre ahora? Que pueden pasar dos cosas. Uno, que de verdad estemos viendo el nacimiento de la mejor época de Genshin y que Notcry vaya a ser cine. Y aquí os digo una cosa que dije en otro vídeo que no es muy fiable, pero no sé por qué algo me dice que capaz, luego Hoyoverse hace las cosas a medias, pero capaz puede ser que sí sea así. Y es que se dice que en Notcry casi todas las versiones, por no decir todas, van a llevar mapa. Esto ya, cogerlo con pinzas y no me hagáis ni caso. Pero la otra opción no es que vayamos a ver el pick de Genshin, es que nos están vendiendo la moto para que en cuanto se reseten los por 2 la gente esté contenta, compre y luego de repente pase lo de siempre. Y 6.0 Notcry muy bien, 6.1 quizá también, 6.2.3 la Arconte y luego a partir de ahí todos de vacaciones hasta Sniesnaya a vivir del hype y de la gente esperando a la siguiente versión y 7-8 meses del año todo vacío y todo aburrido. Así que esto es muy importante. Este canal ha estado en las peores épocas de Genshin y por supuesto es de los canales que más crece y más se benefician de las mejores épocas de Genshin. Y tranquilos, no voy a bajarle ni voy a hacer nada en relación a si Genshin vuelve a hacerlo mal y todas las historias, ya lo sabemos. Y lo más gracioso, irónico, sarcástico es que aunque Hoyoverse vaya mal, aunque todo lo que hace Hoyoverse parece que quiera perjudicar al juego y aunque Genshin no se merezca a Hoyoverse y viceversa, siempre hay una expectativa alta, la gente nunca acaba de decepcionarse, no aprende la gente, yo aprendí que la gente no aprende, pero sobre todo, aunque las épocas de Genshin sean malas, la comunidad de este canal es muy fuerte y es al canal también al que menos le afecta, digamos, cuando Genshin está en las peores épocas. Pero quería anunciar y hablar de todo esto de forma mucho más seria para que simplemente sepamos la situación real, Hoyoverse no juegue con vuestra psicología y cada uno tome la decisión que quiera respecto a lo que vaya a pasar, pero sobre todo teniendo en cuenta que la gente va a estar sobrehypeada y no es bueno en ese momento tomar decisiones sobre comprar o no comprar. Ahora, después de este buen mensaje, lo enlazo con el canal.
En directo llevo de extensible, que seguramente lo veis por ahí, como ya casi 300 días. Y de hecho, si llego a final de agosto, principio de septiembre, voy a hacer un año entero de extensible. No me lo hubiese imaginado en mi vida. Y era el tercer extensible que hice. El primero hizo 100 y pico de horas, el segundo 200 y el tercero es este, que pues se ha vuelto prácticamente de un año en bucle. El contador está en 100 y pico de horas. Y aquí, gracias, porque se llegó, de verdad, se ha visto por aquí, lo habéis visto en muchos sitios, al top, entramos a la primera página del top 20 de habla hispana en apoyo económico al canal, es decir, en subs, en apoyo. El número 1 de Genshin, que varias veces ya hemos sido el número 1 de Genshin, y el número 19 de todo habla hispana y al lado de toda esta gente. Se ha conseguido. Respecto al extensible, no sé qué va a pasar porque este extensible ha sobrevivido a las peores épocas de Genshin y ahora está en un punto muy fuerte antes de la mejor época de Genshin. A lo mejor ese contador lo veis un día de estos en 500 horas y a lo mejor de repente se convierte en un bucle infinito y soy una persona que está en extensible haciendo stream todos los días durante el resto de mi vida. De ese aspecto no creo que nada vaya a cambiar. Y ahora el canal de YouTube, vuestro canal que veis todos los días. Todo esto, ¿cómo afecta a lo que vaya a pasar? Pues bien, esto afecta de ciertas formas. El feed, que veis aquí, el señor de la pantalla, está creciendo de manera desmedida, en el sentido de no abarco, no me da la vida. Y creo que ya en muchos vídeos lo sabíais, y en stream a veces llego y os cuento un poco, muy resumido, porque mi intención nunca es cargar a la gente con mis cosas, es entreteneros y que vosotros os descarguéis de un día que haya sido mejor o peor, pero que después de ver el stream o los vídeos estéis mejor. Y la cuestión es, para no cargaros tampoco, que no me da la vida. No me da la vida. Y eso significa que no vas a hacer stream, que no va a haber vídeos en el canal, que no sé qué. Significa que he seguido haciendo stream, he seguido extensible y he seguido teniendo todos estos vídeos para vosotros diarios, aún viajando, me están llevando a 1000 sitios. La siguiente TwitchCon, que creo que es en Las Vegas, es muy posible que vaya a Las Vegas, nunca he ido a conocer. Gracias a todo esto, estuvimos en Valencia, en Holanda, en Rotterdam, en Zamora, vamos a ir a Zaragoza ahora dentro de 2 semanas, a eventos, a veros a vosotros y conoceros en persona, gracias a todo el trabajo que está haciendo. Pero es que además yo tengo vida, tengo familia y tengo más proyectos, incluso antes de crear contenido, que funcionan bien y también les dedico tiempo. No os voy a aburrir con mis historias. La cuestión es que no me da la vida. ¿Qué voy a hacer? Pues no lo sé. Pero de primeras os quería contar con este vídeo que es muy posible que pase de 2 vídeos muchos días a solo 1 al día, eso sí, sin fallo, y los editores estarán muy contentos con todo esto porque ya os aviso desde este vídeo mientras lo editáis y yo ya hablo con ellos mucho que no va a cambiar todos los acuerdos que ellos y yo tenemos. Ellos ganan muy bien, están muy contentos, muy felices. Llevo con los 2 editores principales más todos los subeditores que hay en el canal 3 años y el canal lleva 4 años y eso es muy bonito porque es estar con las personas que empezaste. Y seguramente, y os aviso desde ya, no solo voy a subir un vídeo al día y no 2, sino es muy posible que de alguna forma ajuste el contenido, porque si no estuviera en extensible, y me da a mí que no se va a acabar el extensible, tendría más tiempo en mi vida. A lo mejor hacía stream 3-4 días por semana, menos horas, pero de extensible hago stream 6 días por semana y la gente ha entendido que necesito un día no para descansar, sino porque necesito un día de encargarme de otras cosas, reunirme, solucionar problemas, ver ideas para el resto de proyectos que tengo y que todo siga funcionando bien. Porque si uno se estanca y se encierra, no funciona. Ni tengo ideas para los vídeos, ni tengo energía para hacer todo lo demás y sin embargo estoy carreándome a la espalda todo esto y muchos de vosotros y la gente más cercana que tengo lo entiende mucho, lo valora mucho y lo admira mucho, pero no todo el mundo es consciente de lo que hay detrás y no lo sabe. Y seguramente me funen, seguramente alguien me fune y me dirá, ah, ya no sube tantos vídeos, el señor de la pantalla ya está montado en el dólar y ya no quiere chambear para nosotros, tal. No, señores, necesito más vida porque si no es posible que en muchos años, espero que no porque tengo buena salud, me pase algo. Así que, señores, quería contaros todo esto, que seáis conscientes, que si veis cambios importantes, a lo mejor de que se baja el contenido, pero intentamos subir la calidad, menos cantidad, más calidad, es normal y hace falta. Y que gracias por permitirme hacer todo esto. Espero sacar adelante el año con todo lo que ya tenemos cerrado hasta ahora y se vienen sorpresas y colaboraciones gigantescas. Así que poquito más. ¿Vas a reconocer que eres el CEO de Joyo? Pues no voy a reconocer que soy el CEO de Joyo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimiñis y chaito.